Estoy buscando las últimas informaciones en relación al debate que mañana en la Cámara de Diputados de la Nación se llevará a cabo en relación a si se deroga o no la ley Cerrojo y si se aprueba o no el acuerdo con los buitres o holdouts llevado adelante por el Gobierno Nacional. En un tuit de hace muy pocos minutos, Carlos Caserio, el titular de la bancada del peronismo cordobés, anticipó el acuerdo de los legisladores del peronismo cordobés al convenio firmado por el gobierno con los holdouts. Esto se agrega a lo ya anticipado por el Frente Renovador de Sergio Massa, se agrega casi seguramente a los 14, 15 diputados justicialistas del bloque donde está Bocio como la cara visible. Anoche, como decíamos, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un programa con Majul, señaló la importancia del acuerdo con los holdouts, con los buitres, y la posibilidad de que si no se logra, Argentina puede verse obligada a un gran ajuste y o sufrir hiperinflación. Escúchelo. En el mundo, la Argentina no puede ni empezar a recorrer el camino del desarrollo. Hace pocos días fui a INVAP a presentar estas iniciativas geniales de argentinos, los Globo, INVAP, Frontec, un sistema para lograr saber metro por metro qué vas a sembrar en tu potrero, cuánto te va a rendir, más alimentos, más exportación, más trabajo, que es lo que todos queremos. Los responsables de INVAP, una de las banderas del kirchnerismo, recordemos que varios de ellos, si no la mayoría, hicieron campaña por Scioli, libres, cada uno sintió lo que tenía que defender. ¿Qué me dijo el responsable de INVAP? Por favor, presidente, cierre los holdouts. No puedo vender reactores. Después de que la venta del reactor a Australia fue un éxito, me quieren comprar reactores y no puedo vender. ¿Por qué? Porque tengo que poner el 10% de garantía de que lo que voy a hacer va a funcionar. En un reactor que vale 300 millones de dólares, el 10% de garantía son 30 millones de dólares. INVAP no puede. ¿Por qué? Porque estamos fuera del mundo. Porque estamos en default. Entonces digo, hasta esa mínima exportación, no tan mínima, requiere que todos estemos conectados al mundo. Usted dice que si no hay acuerdo, el país no es viable. No, absolutamente. Aislado del mundo, ningún país es viable aislado del mundo. ¿Qué se va, al ajuste o una hiperinflación? A un ajuste o hiperinflación, no hay alternativa. Ahí estaba la palabra del presidente anoche en una entrevista con el periodista Luis Majul. Ya han confirmado desde el Interbloque Cambiemos que mañana se da la sesión especial a las 12 del mediodía. Ya están informando varios portales de que hay quórum en diputados. Nosotros vamos a hablar ahora con la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, representante cordobesa en el Parlamento. ¿Cómo le va, Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. No, por favor. Hay mucho para hablar, obviamente, de lo que es este acuerdo. Le pregunto puntualmente algo que me queda flotando de la palabra del presidente. Un poco fuerte la palabra hiperinflación, digo, para remitirnos a otros tiempos. Bueno, uno de los motivos de esta inflación que tenemos, la segunda más alta en el mundo, tiene que ver con este aislamiento del mundo, ¿no? El hecho de que estemos en default, que estar en default quiere decir hay deuda, pero no la pagamos, y quiere decir también que muchas de las inversiones que hubieran dado fuentes de trabajo y que hubieran generado recursos para que no existiera el déficit fiscal, que el déficit fiscal es gastar más de lo que entra al Estado, es decir, yo tengo que cubrir gastos, pero no me ingresa lo suficiente. ¿Y de dónde saco ese ingreso? De las fuentes de trabajo del sector privado. Bueno, desde que estamos en default, han venido la mitad de las inversiones extranjeras directas en Argentina, con lo cual hemos perdido infinidad de fuentes de trabajo. Entonces no es una locura lo que él está diciendo, es la realidad, pero además... Pero hablar de hiper, digo, con lo que eso significa para el imaginario pero estamos argentino. Cerca del 30%, si no se te llamamos, o sea... Está bien, nosotros hemos tenido inflación más alta, pero tenemos la segunda más alta del planeta. Claro. No tenemos, o sea, estamos casi al borde de la hiperinflación. Eso es lo que nos han dejado. El 777% el aumento de la canasta básica en estos últimos años. Una locura. Pero además,
al no poder financiarnos a largo plazo para las grandes obras de infraestructura, ¿qué es lo que genera empleo? Porque si el Estado tiene muchas obras de infraestructura, genera empleo. No tenemos por un lado las obras y no generamos tampoco fuentes de trabajo. Entonces, la falta de fuentes de trabajo, el costo de la deuda. Nosotros, la Argentina, se sigue endeudando después de este default, a costo altísimo, donde pagamos unos intereses increíblemente leoninos porque estamos fuera del mercado mundial. Entonces yo, para la discusión en el Senado, he sacado a la cuenta lo que por día, por esta falta de pago a los fondos buitres, le empezamos a deber. Cada día millones de pesos van nuevamente a engrosar en manera de intereses y punitorios los fondos buitres. O sea, no pagar a todas vistas es una locura. Estamos fuera del crédito, estamos con un endeudamiento caro que si lo tenemos, aumentamos el déficit fiscal y finalmente no podemos hacer las obras de infraestructura que el interior necesita. Sin ir más lejos, en el sur se cayeron las obras de los gasoductos troncales porque no teníamos acceso al crédito internacional. Entonces, ¿cómo le explicamos a nuestra gente que no tiene trabajo, que no tiene obras de infraestructura y que hay déficit fiscal, que no queremos firmar este acuerdo para solucionar el default de la Argentina? Es imposible. Es lo que quiso Néstor Kirchner también, salir del default. No se logró, bueno, ahora se va a lograr. Necesitamos los votos también del Frente para la Victoria. Eso le quería preguntar. Usted, si bien es senadora y tiene representación en otra Cámara, pero obviamente todos los ojos van a estar puestos en lo que pase mañana en diputados. Ya se ha informado por varios portales de que hay quórum, de que se va a empezar a discutir este proyecto, muy ajustado, parece, por los números que están informando algunos, incluso el mismo Mario Negri hoy informó algunos números que dicen, bueno, está ajustado, pero hay quórum. ¿Qué puede pasar mañana en diputados? Teniendo en cuenta también este último fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, digo, para explicar un poco la cuestión, esto da por tierra las medidas cautelares de Griesa que habilitaban el pago a los tenedores de deuda de 2005 y 2010. ¿Eso empantanó un poco la cosa? No, bueno, en el Senado de esta peculiaridad que vos decís, nosotros somos oficialismo, pero somos minoría, y el bloque, el Frente para la Victoria, es oposición, pero son mayoría, ¿no? Tienen el 60% claro, casi de las bancas. Pero la Comisión de Presupuesto la preside alguien de la oposición, Abel Medina, y conversando con él vamos a citar a la Comisión, a los gobernadores de las provincias, a las intendencias del interior y a referentes de todos los ámbitos de la producción. Y yo me imagino que después de esas reuniones que ellos mismos están pidiendo la salida del default, los senadores que responden a esas provincias les va a costar mucho no apoyar este proyecto. Porque Neuquén, Chubut, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, la mayoría de las provincias están esperando desesperadamente que Argentina salga del default para tomar crédito para sus obras de infraestructura que no se realizaron en estos últimos 14 años. Una cosa es lo que puede pasar en el Senado, obviamente, en donde quizás la negociación con los gobernadores toma otro cariz, pero por allí lo que puede pasar mañana en diputados a veces genera un poco más de dudas, digo, en respecto de la discusión y los cambios que se pueden llegar a hacer al proyecto, porque en realidad esto es lo que termina importando, ¿no? Si entra este proyecto de diputados... Lo que pasa es que el cambio, lo que hay que hacer es la eliminación de la ley Cerrojo, no hay muchas más opciones que esa, ¿no es cierto? Y la aprobación de los valores y los montos para pagar la deuda. No es muy fácil introducir otros cambios porque es una ley que tiene que ejecutar la salida del default. Pero yo me imagino que va a salir diputado, porque será muy difícil para aquellos legisladores que no aprueben justificar después con el interior que no vayan a poder sus provincias tomar crédito para las obras de infraestructura. Y además, ¿cómo justifica el gasto que va a ser para la Argentina día por día pagar los intereses y los punitorios de este default que cada día son más? Es decir, que estos fondos buitres en realidad están felices que no se arregle con ellos, porque va a ser dinero que en algún momento van a cobrar y se siguen engrosando sus arcas. No es que nosotros no pagamos y ellos bajan sus valores, al contrario, aumentan. Yo siempre digo que los mejores parados de esto son los fondos buitres, porque durante estos 14 años han seguido juntando intereses y punitorios que ahora tenemos que pagar. Y si no se pagan ahora, en algún momento va a tener que salir default. Vuelvo a decir, es el default más largo de toda América Latina, en un país que no está en guerra, ¿no? Ha habido países así, pero durante periodos de guerra. Pero en periodos constitucionales es una cosa insólita que Argentina no pague su deuda. Le invito a ver la opinión de uno de los diputados, quien habló hoy por parte del Frente para la Victoria, fue la diputada María Teresa García. Se refirió justamente a esto que se conoció el viernes, este fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que da por tierra
las medidas cautelares de Griesa y que decíamos de alguna manera empantanó la discusión, sobre todo con algunos senadores del Frente para la Victoria. Le vemos. Nuestro proyecto tiene que ver con la mejora en las condiciones de negociación. Hasta ahora lo que se nos ha propuesto desde la presencia del ministro Pratgay hasta el presidente de la Comisión de Presupuestos es una negociación que creemos que no es sustentable y que es injusta porque privilegia un pequeñísimo porcentaje de los fondos buitre sobre los demás bonistas, algunos de los que han entrado en el canje de la deuda, el 93% de ellos, y al resto que todavía no teníamos opinión. Hoy nos hemos anoticiado en el día de ayer que la Cámara en Estados Unidos ha postergado su resolución al respecto de del pedido de Griesa, y la verdad que nos preocupa muchísimo porque es lo que vinimos preanunciando, que es justamente la posibilidad de que se abra en una espiral sin fin la demanda de bonistas que entraron en la reestructuración de la deuda. Bueno, le queríamos preguntar justamente, ¿hay riesgo de eso, de que estos bonistas que entraron al canje 2005, 2010, no vuelvan a hacer demandas? Incluso algún que otro mal pensado decía, bueno, parte de esos títulos los tiene alguien que está arreglando ahora con la Argentina. ¿Qué certeza tienen? No, por ese caso la cláusula Rufo se cayó. Y la verdad que no, lo que está pasando, yo pero digo, ¿hay certeza 100%, Laura, de que no? Pero no claro, le van a porque nosotros lo que tenemos es un arreglo con el 90 y pico % de los tenedores de bono que no se pudo pagar porque 93%. Exacto, sí. 93%, porque este otro 7% inició este juicio. Entonces, tenemos un 100% que no ha cobrado, pero con un grupo de bonistas importante que ya tienen un valor y un monto, que ya no rigen más esas cláusulas que podía pedir otra diferencia. Así es que arreglar con este pequeño grupo va a poder permitir al 93% también cobrar. Acá nunca cobró nadie. Es decir, perdimos todas las instancias judiciales. Ese acuerdo con el 93% que bien dice la diputada no se pudo concretar. Quiere decir que tenemos el 100% de los bonistas que están fuera. Entonces, acá el riesgo es de que ese 90 y pico %, al no terminar arreglando, haga caer ese otro acuerdo. Entonces, tenemos que terminar salvando este 7%, pagarle de acuerdo al acuerdo para poder incluso pagar el otro 93%. Pero hasta el día de la fecha no hemos podido pagar a nadie y hemos perdido todas las instancias judiciales. Así que en peor escenario no podemos estar. Así que uno peor no me lo anuncien porque es imposible. Es imposible. Así que yo hago votos porque salga en el Senado también esta propuesta de salir a la Argentina del default. Usted decía que mañana tienen reunión con la Comisión de Presupuesto, pero por ejemplo, yo leía la opinión de Miguel Pichetto, presidente del bloque del Frente para la Victoria, dijo, bueno, hay que analizarlo más profundamente después de este fallo, ya el escenario no es el mismo. Digo, alguien que se había por lo menos manifestado a favor de dar la discusión, pero ahora también están pidiendo por lo menos más claridad en esto, si no va a haber esas posibles demandas. No, sí, yo coincido. Bueno, Miguel Pichetto es una persona que ha tomado con mucho recaudo. Todavía obviamente no ha manifestado si acompaña o no, pero en principio la idea es salir del default, así es que yo también coincido que hay que tomar todos los recaudos posibles para que esta sea una buena negociación. La comisión va a recibir esta información y este último fallo también es parte de esa tarea que mañana con el senador Abal Medina vamos a empezar a investigar claramente. Laura, le agradezco mucho la presencia en 24 Córdoba. Nada, gracias. Bueno, y seguramente vamos a seguir discutiendo estos temas. Ahora sí, hacemos la última pausa en 24 Córdoba, ya venimos con el cierre.